Bien, ok, jóvenes, muy buenos días. Somos el Instituto de Educación Superior Carrión y en esta oportunidad vamos a desarrollar la unidad didáctica de ofimática. Esta vendría a ser nuestra actividad de aprendizaje número 18, lo que significa que estamos ya en la semana 18 de clases. En esta sesión vamos a hablar acerca de cómo crear una presentación en PowerPoint. En la sesión anterior se explicó todos los lineamientos conceptuales, toda la parte teórica a nivel de configuración que se pueden aplicar dentro del software de PowerPoint. El día de hoy vamos a realizar un ejemplo práctico de cómo poder crear una presentación en PowerPoint, de ver cuáles son las principales opciones, cómo incorporar un video, cómo añadir, en este caso, animaciones, porque también se pueden incorporar animaciones dentro de lo que viene a ser el tema, por ejemplo, de efectos de transición. De diapositiva y diapositiva también se pueden dar ciertos efectos de transición. Entonces, todas esas opciones que tiene PowerPoint lo vamos a explicar con un caso práctico. Vamos a plantear un tema y vamos a buscar información de ese tema y simplemente vamos a copiar y pegar dicha información y vamos a configurar los efectos que podemos darle a esta presentación que queramos nosotros crear dentro de lo que viene a ser PowerPoint. ¿Ok? Así que, sin más preámbulo, damos inicio a nuestra sesión del día de hoy. Bien, como en toda actividad de aprendizaje, pues es importante recoger sus saberes previos respecto al tema y para ello se formula la siguiente pregunta. ¿Se puede incorporar efectos de animaciones en una presentación de PowerPoint? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Se puede incorporar efectos de animación? ¿Podemos dar efectos a los textos, a las Sí se imágenes? puede. Sí se puede, ¿verdad? Claro que sí. Muy bien, excelente. Sí, efectivamente se puede incorporar. Hay algunas presentaciones de algunos autores que optan, por ejemplo, incluso desde poner una música de fondo, suave, ¿no? Pero para eso tenemos que tener el archivo de sonido, de audio, que queramos nosotros que se proyecte a lo largo de la presentación. Eso también es posible. O, en este caso, existen algunos usuarios que optan por incorporar pequeños segmentos de videos. Y los videos ayudan enormemente en una presentación, en una exposición, profesor. Sí, porque ayuda a clarificar el tema, ¿no? Podemos tener un tema muy amplio del cual nosotros de repente querramos en cierta manera proyectar o de repente pues explicar. Porque recuerda que una presentación de PowerPoint tú lo elaboras no con la intención de copiar todo el texto original que tú puedas tener de repente en un trabajo de investigación previo que has hecho. Profesor, ¿a qué se refiere? Te explico. Por decir, ¿no? Profesor, a mí me han dejado un trabajo monográfico, tipo una monografía que investigue, por decir acerca de las vitaminas, ¿no? Todo lo referente a las vitaminas y los beneficios que aportan las vitaminas al sistema inmunológico. Y tú sabes, pues, que en vitaminas tenemos una variedad de vitaminas y que esas vitaminas se encuentran en diferentes productos, ¿correcto? Entonces, tú has hecho toda la investigación al respecto, has documentado y de repente te ha salido alrededor de, vamos a suponer, unas 20 a 30 o 40 páginas. Y todo eso tú ya lo documentaste. Entonces, ahora te pide tu profesor, tu profesora, que hagas una exposición del tema. O sea, no solamente basta con la monografía, sino que tienes que hacer una sustentación oral de ese trabajo que tú has hecho. ¿Qué significa? Que como expositor necesitas una pauta, necesitas un afiche, ¿no? Previo con toda la información que tú quieres exponer. Pero, ¿eso qué implica? Que dentro de esa exposición que tú vas a realizar,
tienes que hacer una síntesis del tema. No significa que si mi monografía tiene 40 páginas, esas 40 páginas las voy a colocar en PowerPoint. No, tampoco es así. Es simplemente hacer una síntesis de aquellos puntos más importantes, más relevantes del tema que vas a exponer. ¿Me dejo entender? O sea, no significa que vas a trasladar toda la info, toda la información que tienes en tu documento de Word y lo vas a llevar a PowerPoint. No, tampoco es así. Es simplemente hacer una síntesis. Y para hacer una síntesis, jóvenes, lo que tú tienes que hacer es elaborar un resumen previamente de toda la información que tú hayas, en este caso, investigado. ¿Sí? ¿Me dejo entender? O sea, ¿a qué se refiere eso? Se refiere, en este caso, que básicamente lo que tú vas a hacer es que toda la información que tú hayas de repente buscado, ¿no? Investigado de ese tema en particular, tú vas a tener que hacer una síntesis. ¿Y qué es una síntesis? Una síntesis es un resumen. O sea, tú tienes que hacer una especie de resumen del tema que tú quieres exponer. Es simplemente hacer un resumen, una síntesis. Las exposiciones tienen éxito o fracasan, depende muchas veces de la presentación. Y también depende, jóvenes, de la forma como tú expongas o de la forma como tú transmitas la información. El tema puede ser muy bueno. Tu monografía puede ser impecable a nivel de investigación. Has aplicado normas de citado, has hecho tu carátula, has aplicado de repente tu índice, ¿no? Todo muy bien, todo excelente con respecto a tu informe. Tienes una nota probablemente de investigación, pero luego viene la nota de exposición. Y ahí a veces el estudiante no logra obtener el máximo puntaje. Y gran parte de ello, o en gran medida, se debe a la calidad de la información que tú presentas, probablemente a través de tu presentación de PowerPoint, a través de las diversas diapositivas que tú vayas a tener que diseñar dentro de PowerPoint. Y un error, digo que es un error muy común, jóvenes, es el sobrecargar con información. Es la sobrecarga de datos que suelen colocar dentro de las diferentes diapositivas que se van a proyectar, en este caso, al grupo que tenemos enfrente, que no es otra cosa que el auditorio, los espectadores. Entonces, imagínate pues una exposición con 100 diapositivas. Eso va a ser muy pesado. Más aún si tus diapositivas tienen full texto. No tienes por ahí de repente una imagen, de repente por ahí algún organigrama, o de repente por ahí has hecho un resumen del tema a través de un gráfico con, por ejemplo, con llaves, con mapa mental o mapa conceptual, para que a raíz de ese organizador visual te dé las ideas claves para que tú puedas tener toda la hilación de tu exposición, de tu explicación. ¿Me dejo entender? O sea, en otras palabras, ¿a qué punto quiero llegar? Quiero que entiendas, quiero que comprendas que una presentación en PowerPoint no es, digamos, la mejor o no es, digamos, la adecuada el tener un archivo con más de 40, 50, 60 láminas o 100 diapositivas. Lo que queremos en una exposición, y más aún si utilizas un organizador visual como es una PPT, es una presentación de PowerPoint, es no tener cantidad, sino tener calidad de la información. En la monografía, en el Word, coloca todo lo que tú hayas investigado. Esa monografía puede tener 20, 30, 40, 50, 100, 200 páginas, la cantidad de información que tú tengas. Obviamente con los párrafos, con la configuración, con la norma de citado, con tu tabla de contenido, tu índice, tu carátula, etc. Allí tú puedes colocar las páginas que desees, porque es un trabajo de investigación que tú estás argumentando, redactando, recopilando información. Pero si luego te piden que ese tema tienes que exponer,
no caigas en el error de sobrecargar la diapositiva de mucho texto. ¿Se puede usar textos en una diapositiva? Sí, claro que se puede, pero intercala. En una diapositiva pones texto, en la que viene pones imagen, en la que viene puede ser texto e imagen, y lo vas dosificando de tal manera que el espectador, en este caso tu auditorio, no termine aburriéndose o no termine de repente siendo pesada la exposición, porque ya de por sí tú pones bastante texto y estás explicando. Entonces, el auditorio, en este caso, el público al cual tú te estás dirigiendo, de repente no te va a tomar mucha atención en lo que hablas, sino va a estar de repente centrado más en la información que has puesto en la diapositiva y va a tratar de copiar o tomar apuntes de todo lo que dice la diapositiva. Entonces, ¿ahí qué pasa? Que el espectador pierde, en este caso, la concentración, porque no va a prestar atención a lo que estás explicando y a la vez lo que quiere él tomar nota. No se pueden hacer dos actividades a la vez, ¿no? Entonces, va a perder cierta concentración. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Si has hecho tu monografía, haces un extracto, una síntesis. Dices, ajá, de este tema, de mi índice, ¿qué considero yo que es importante que quien me escucha sepa específicamente de lo que estoy hablando? Ah, ya, profesor. Primero, definiciones. Yo voy a definir qué cosas son las vitaminas. 1, 2, quiero también que ellos sepan cuáles son, digamos, los tipos de vitaminas que existen. Listo, perfecto. Y en otra diapositiva, de repente voy a colocar los principales alimentos que tienen determinadas vitaminas que son esenciales o vitales para lo que es el fortalecimiento del sistema inmunológico de una persona. Excelente. Y a ello, de repente, puedes incorporar 1 o 2 videos. Puedes poner un video al inicio de la presentación para captar la atención de tu público. Un video de repente que tampoco sea muy extenso. De repente de 5, máximo 10 minutos, 5 a 10 minutos, hasta que tú logres enganchar con el público, logres conectarlos al tema. Entonces, si el video tiene, que te digo, buena resolución, es un video que de repente sintetiza o explica algunos puntos que tú sabes que es importante que yo sepa, eso te va a dar pie a que tú sigas reforzando la información que tú vas ahora a colocar en pantalla y que ellos van a, de alguna manera, también tener que escuchar y leer probablemente, pero sin caer en el exceso, sin caer en el abuso de el utilizar toda la diapositiva para poner todo un texto de 4, 5, 6, 7, 8, 10 o 12 líneas, porque obviamente digamos, el espectador, tu público, no te va a prestar atención a lo que tú estés explicando, sino se va a centrar en lo que dice tu diapositiva y va a empezar a escribir, tomar nota. Entonces, no es una buena práctica el sobrecargar con mucho texto una diapositiva, porque para eso está Word, para eso están las monografías. La presentación es puntual, es una síntesis, pequeños conceptos que te den la idea para que tú luego, a través de tu exposición, de tu argumentación, ellos puedan captar la idea. Algunos utilizan, por ejemplo, viñetas, ¿no? Ideas claves. Viñetas con ideas claves, y basta que el expositor lea esa viñeta, lea ese texto e inmediatamente recuerda lo que quiere explicar. Eso con respecto a la forma de cómo presentar una diapositiva. 2, profesor, y la forma de cómo exponer. Ya, ese es otro tema, ¿no? Tiene que ver mucho también con el timbre de tu voz, ¿ok? Evita tartamudear, evita de repente usar muletillas. Las muletillas son aquellas frases que inconscientemente repetimos a lo largo de nuestra exposición. ¿Estamos? Esa, digamos, que es una recomendación. Cuando tú estás exponiendo, evita usar términos repetitivos, porque eso se le llaman muletillas en el lenguaje. ¿Estamos? Ok. Por otro lado, también te recomiendo utilizar ejemplos. Tienes tu exposición, tienes ya la diapositiva con las ideas claves, has hecho un resumen muy detallado, muy minucioso de lo que quieres exponer.
estás utilizando un video introductorio como la recomendación que te estoy dando para captar en este caso al público, y puedes terminar, ¿por qué no?, también con un video de cierre y finalizas con tus conclusiones y recomendaciones. Claro está, dependiendo del tema que estás exponiendo. Con este video introductorio los enganchas al tema, haces tu explicación, de repente al intermedio de la exposición puedes colocar otro video como para que se despierten, y ya en la parte final, ¿no?, para cerrar el tema, podría cerrar con un video de 2 o 3 minutos muy puntual para captar nuevamente la atención y cerrar con las conclusiones o recomendaciones, repito, de acuerdo al tema que estés exponiendo. ¿Estamos de acuerdo? No abusen del texto, no abusen del sobrecargar mucho una diapositiva. Y lo otro es también que les recomiendo que cuando ustedes estén exponiendo, más aún si estamos en una modalidad presencial, hay algunos compañeros, hay algunos estudiantes que ponen la diapositiva y leen toda la diapositiva tal cual está. Terminan e inmediatamente pasan a la siguiente, ¿no? Voltea y dice a su compañero, siguiente. No hagan eso. ¿Por qué? Porque si vas a leer, trata de leer con énfasis, trata de respetar los signos de puntuación, trata de elevar también tu timbre de voz en ciertos, de repente, fragmentos del texto que estás leyendo, si es que ves que tu público deja de mirarte y empieza a mirar a los costados, o empieza de repente a dejar de centrar su atención al frente, si no está ya haciendo otras cosas. ¿Por qué? Porque ya perdiste, en este caso, la atención de tu público. Entonces, en algunos casos también es importante saber manejar el timbre de voz, ¿ok? Tu voz debe también proyectar seguridad en el momento que tú expones. No titubees, tienes que estar convencido, convencida de lo que estás exponiendo, porque ello también deja una impresión en la persona que te está escuchando. Decir, mira qué bien domina el tema, ¿no? Sí conoce el tema. Entonces, eso creo yo que es importante. Otra recomendación que también les hago cuando ustedes tengan que hacer su diapositiva o su presentación, también les recomiendo que si van a leer la diapositiva, lo cual está bien, pueden leerlo, leanlo despacio, lean respetando los signos de puntuación. Si hay pausas que hacer, hagamos las pausas. No hagamos una lectura rápida, porque estaríamos dando la impresión que estamos corriendo contra el tiempo o que estamos simplemente acelerando el proceso de exposición, y eso podría dejar un sinsabor en los espectadores. Otra recomendación que les hago es que si tú lees tu diapositiva, lo cual puedes hacerlo, repito, respetando los signos de puntuación, las pausas, etc., al término de la lectura, cita ejemplos. ¿Para qué? Para que no se quede la imagen de que solamente has leído. Una exposición implica también argumentación de las ideas. Entonces, repito, ¿no? De repente tú estás hablando de las vitaminas y hablas, ¿no? Dentro de los principales alimentos que tenemos, la vitamina, por ejemplo, A, están en los siguientes alimentos. Puedes poner imágenes de esos alimentos, ¿no? De repente donde pongas allí información sobre la vitamina A. Ok, está, por ejemplo, en todo lo que son lácteos. Pones imágenes de lácteos. Pones de repente allí, si es que te alcanza el espacio, una que otra imagen de productos que grafique, ¿no? La idea de qué alimentos son los que tienen vitamina A. Más allá de escribir todo un texto con palabras, al ver las imágenes, como que despiertas la interés o la impresión del público. Y dice, mira, sí, yo recuerdo que ella habló de la vitamina A y dijo que eran todos lácteos. Y ahí yo recuerdo que hubo una imagen donde había queso, donde había de repente leche, había yogur, había etcétera, etcétera. Entonces, vas a captar la atención de tu público porque estás usando imágenes. Y si algo despierta en el cerebro del ser humano son las imágenes o son los sonidos. Por eso les digo, siempre utilicen un videíto, ya sea al inicio para captar la atención, y podría ser, no digo que sea necesario, pero podría ser de repente, antes de las conclusiones o las recomendaciones, un pequeño video para el cierre de tu
ponencia, de tu exposición. ¿Ok? Entonces son detalles que quería compartir también con ustedes, que sepan para que puedan hacer buenas exposiciones, sobre todo en algunos cursos donde te piden obviamente que tengas que argumentar. Bien, como en toda sesión de aprendizaje, pues se busca una finalidad o un propósito, lo cual nosotros llamamos logro. ¿Qué es lo que se busca con esta clase, profesor? Que al término de la misma, ustedes como estudiantes puedan aplicar las herramientas de diseño en contenido visual, en lo que es la incorporación de imágenes, de video, de audio y también obviamente de texto dentro de lo que es PowerPoint. Dentro del temario vamos a hablar el día de hoy de cómo diseñar una aplicación con estilos dentro de una diapositiva, la personalización de la animación a través de textos e imágenes y también el hecho de poder reproducir un efecto o una animación dentro de PowerPoint. Bien, para lo que viene a ser la actividad asincrónica, van ustedes a desarrollar justamente el ejercicio del cual el día de hoy vamos a hablar. Pulsamos Windows R y lo primero que vamos a hacer es poner la palabra PowerPNT. Colocamos este texto, PowerPNT. El PowerPNT viene a ser, en este caso, el nombre de la aplicación para nosotros crear una diapositiva. Y como vemos, pues se ha cargado PowerPoint, como ustedes pueden ver en pantalla, y existen algunas plantillas que tiene PowerPoint que de repente tú puedes utilizar, ¿no? De repente, profesor, no es lo mismo hacer una presentación desde cero a utilizar una plantilla que ya tiene efectos, que ya tiene de repente por ahí ciertos patrones y que simplemente vamos a utilizar ellos. Entonces, aquí te cargan algunos de las presentaciones que existen, ¿no? Por ejemplo, dice una presentación para un plan de trabajo, un plan de negocio, otro que es básicamente para la ponencia de un negocio. En fin, hay algunos modelos que nosotros podríamos, en este caso, utilizar dentro de lo que es PowerPoint, ¿correcto? Entonces, acá hay una opción que dice más temas y al hacer clic, mira, en más temas, vas a visualizar justamente una serie de plantillas, por así decirlo, que simplemente nosotros podríamos utilizar y a raíz de ello empezar a hacer su edición. Va a depender también de la información que vas a mostrar. Por eso yo quiero mostrar, no sé, información donde quiero usar un organigrama. Entonces puedes utilizar este de acá que dice organigrama mínimo. O cualquier otra presentación. Por ejemplo, acá hay uno que dice presentación de diseño orgánico. Yo voy a usar este de aquí. Me parece interesante. Ahí está. Dice diseño orgánico. Y aquí tenemos la opción que dice crear. Entonces tú lo que haces es clic en el botón, en la opción crear, para crear la presentación usando esa plantilla. Mira, y ahí está. Se ha cargado la plantilla, ¿sí? Con sus respectivos diseños, ¿sí? Que ya está. Y sobre esta plantilla, yo simplemente hago la edición de la información, de qué es lo que tú quieres colocar dentro de esta presentación. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero hablar acerca de las vitaminas. Entonces digo, las vitaminas y su beneficio o su aporte y sus aportes al sistema inmunológico. Ahí está. Las vitaminas y sus aportes al sistema inmunológico. Entonces, lo voy a poner en negrita. Mira, ahí está, negrita. ¿Sí? Estoy colocando lo que se llama el título. Por acá hay una opción que se llama sombras. Mira, acá está. Todo está en la ficha inicio. Negrita, sombras. Y obviamente, este es un texto para poner los datos del expositor. Entonces, yo voy a agrandar esto un poquito. Simplemente lo arrastras porque quiero que esto quede al centro. ¿Cómo hago eso? Seleccionas el cuadro de texto
Y aquí, mira, hay una opción que dice alineación. Entonces yo le voy a poner al centro, porque de lo que mide el alto que tiene, digamos, el cuadro de texto, quiero que se ubique en medio. Y ahí está. El cuadro de texto tiene que estar también proporcionalmente a la mitad, ¿no? Por ejemplo, acá tiene 2 cuadros, a la izquierda, 2 a la derecha. Y ahí están las vitaminas y sus aportes al sistema inmunológico. Aquí colocas, no le pones autor, pones expositor. ¿Ya? Pones así, expositor, y colocas tus datos. En este caso, tú colocarás allí tus apellidos y nombres, ¿correcto? Listo. Eso también es importante, que coloques los datos, digamos, hay que colocar los datos de expositor. ¿Para qué? Para que tu público recuerde quién fue la persona que le dio información acerca del tema o la ponencia que ha sido partícipe o que ha escuchado. Acá también hay unas opciones que tienen que ver, por ejemplo, con lo que es la escala de grises. Le puedo poner acá un color gris, pero quiero un gris más intenso. Me voy a la opción que dice más colores. Y aquí yo puedo, en este caso, aumentar la intensidad del gris. Aceptar, y ahí está. Puedo también, si deseo, ponerlo en negrito. El tipo de fuente también es importante. Acá está, por ejemplo, con Sagona. Sagona es, digamos, el tipo de fuente que al parecer está utilizando esta diapositiva, ¿no? Entonces digo, ok, si esa es su fuente, lo trabajo de esa manera. Y los otros subtítulos, por ejemplo, están con Jill Sans Nova. Ok, entonces yo voy a copiar esa fuente y digo, sí, es la misma. Esa es la que se está utilizando. Puedes aumentar un poquito el texto como para que el público de repente vea tus datos. ¿Ok? Profesor, ¿podría cambiar a otro tipo de fuente? Sí, también, de repente, si quieres poner otra fuente, por decir Trebuchet, puedes bajarlo también a Trebuchet y también puedes reemplazar esa fuente. Y, por ejemplo, los títulos me recomienda PowerPoint que utilice la fuente Sagona Book. Sagona Book. Y el subtítulo lo estoy cambiando por Trebuchet. Listo, ya está. Las vitaminas y sus aportes al sistema inmunológico. Hasta ahí he puesto mi texto, y he puesto la información que quiero de repente mostrar en mi diapositiva. A esto, atención, yo le voy a agregar ciertos efectos. Por ejemplo, acá hay una opción que se llama transición. El efecto de transición, jóvenes, es el efecto que nosotros damos entre una y otra diapositiva y le asignamos para ver cómo quieres tú que se presente la primera diapositiva. Entonces acá, por ejemplo, hay una opción que se llama cortinas. Ahí está, mira, el efecto cortina, como que alguien corre las cortinas y se muestra el texto. Puede ser, no sé si ese sea el que tú deseas utilizar. Aquí en presentación hay una opción que dice panel de animaciones. Eso también es importante activar. Entonces, ahorita, por ejemplo, he utilizado cortinas. Podría ser viento, acá tienes otro. No, no me gusta el viento. No es un efecto muy bonito que digamos. Hay otro, por ejemplo, acá que se llama brillo. Ahí está, ese es otro efecto. Como que va, como si fuera, digamos, un barrido que va de izquierda a derecha. Ok, también existen otros efectos más que tú podrás utilizar. Puede ser persianas. A ver, acá hay uno que dice prestigio. Vamos a ver qué dice prestigio. No, es como que alguien jaló, ¿no? De afuera. No, no me gusta. Podría ser de repente tender. ¿Qué es el tender? Ah, ok, como que cae hacia abajo, ¿no? Podría ser. Hay otro que es caer. No, lo dejo como cortinas. Hasta ahora me parece que es el más decente que existe. Bueno, ok, opto por esa opción. Listo, siguiente. Ese es entonces el efecto de que de transición. Me dejo entender que ese es el efecto acerca de transición. Entonces tú vas a elegir ese efecto. Profesor, ahora yo quiero darle animaciones a mi texto, a la información que estoy colocando, a mi título. ¿Cómo hago eso? Fácil. Seleccionas el objeto,
es el objeto del cuadro de texto, te vas a la opción de animaciones, importante las animaciones, y aquí tú vas a elegir un efecto. Por ejemplo, yo voy a usar el efecto zoom. Ahí está. Y aquí, mira, por cada efecto que tú coloques, atención, en la parte superior me indica dentro de la ficha de animaciones, he activado el panel. El panel es esto de acá, es para ver justamente qué animaciones hasta el momento estoy configurando. Todo lo que tú configures se va agregando acá. Entonces me dice, ¿este efecto quieres que se reproduzca al hacer clic? Digo, no, yo quiero que se reproduzca después del anterior, o sea, después del efecto anterior que se va a mostrar. Una vez terminado, se proyecta el título. Y luego voy a hacer lo mismo con el subtítulo. Selecciono el segundo objeto, me voy a animaciones y voy a ver cuál es el efecto que le puedo dar. Por ejemplo, acá hay un efecto que se llama barrido, pero este barrido quiero que se dé hacia la derecha, pero que venga desde la izquierda, o sea, de izquierda a derecha, desde la izquierda. Ahí está, como que alguien escribió, ¿no? Este efecto lo selecciono, aquí está, aparece con el icono del mouse, significa que cuando hagan clic, recién se mostrará ese efecto. No, yo no quiero hacer eso, yo quiero que automáticamente se muestre después del anterior. O sea, tengo este primero y luego tendré este segundo. Todo lo cambias acá, donde dice después del anterior. Y listo. Ahora, si yo quiero reproducir esto, le digo reproducir. Y así es como quedaría mi portada. Ya está. En agenda, viene a ser como una especie de índice, ¿no? La agenda es el índice. Algunos optan por usar ese término, agenda. Entonces digo, ok, sí, quiero mantener el mismo texto que se llame agenda. Voy a poner en negrita lo que es el estilo y con sombra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya esto es una imagen que tiene ya un estilo. Entonces, yo simplemente lo que estoy haciendo es utilizar el patrón que ya existe. Procura saber combinar colores. Esa es otra recomendación. Hay algunos que, porque les gusta tal color, lo ponen. Tienes que tener en cuenta si es que hace contraste. Por eso a mí me gusta el verde y como me gusta el verde le pongo verde. No, no es así. ¿Por qué? Porque en cierta manera pues no hay, digamos, cierto contraste con la información que uno está proyectando o quiere mostrar. Evitemos utilizar colores que no vayan acorde a lo que estamos haciendo. Acá hay una paleta que te sugiere las tonalidades, que te sugiere más o menos los colores que tú podrías de repente utilizar. Entonces, eso también lo dejo a tu criterio. En este caso, blanco. Y aquí, en un primer punto me indica, ¿no? ¿De qué voy a hablar? No, de repente yo no quiero hablar de una introducción. Yo quiero hablar de una definición. Entonces digo acá, definición. Definición de vitamina. Yo necesito definir qué cosa es una vitamina, ¿no? Que mi público sepa primero el concepto de una vitamina. Puedo hablar también de cuáles son las principales vitaminas que necesita el cuerpo humano. Entonces digo, principales vitaminas, por decir, ¿no? A consumir. ¿Cuáles son las principales vitaminas que debemos de consumir? Otro punto que a mí también me parece importante de repente son los alimentos. Alimentos ricos en vitaminas. Es un ejemplo, ¿eh? No significa que sea así. Es un ejemplo. Entonces tú vas colocando aquí, como te repito, el tema de lo que quieres que tu público, digamos, visualice. ¿Ok? Visualice. Ya tú aquí vas diseñando y colocando la agenda. La agenda, profesor, entonces viene a ser como el índice. Sí, correcto. Eso también es importante. Aquí lo estoy utilizando porque es parte de la plantilla, pero si tú no vas a usar plantillas, siempre incorpora el término agenda. La agenda es como el índice, pero no le vamos a decir índice, sino le decimos agenda. La agenda son los puntos a tocar, los puntos que vamos a explicar. Entonces tiene que quedar claro cuáles son los temas para que
tu público diga, ah, ok, ahorita va a explicar qué cosa es la vitamina. Como segundo punto, va a hablar acerca de cuáles son las principales vitaminas que debemos de consumir. Mira, luego va a hablar de qué alimentos son ricos en vitaminas, porque hay una variedad de alimentos. Okay, entonces ese tema también me interesa. Y de repente por acá, como un punto más importante de repente a explicar o a considerar, es hablar del sistema inmunológico, ¿no? Un resumen del sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, estás diciendo estás definiendo qué cosas son las vitaminas, cuáles son las principales vitaminas que debemos de consumir, vitamina A, B, C, en fin, qué alimentos son ricos en esa clasificación o en ese grupo de vitaminas que tú de alguna manera consideras importante o estás recomendando, pero también es importante que el público sepa la importancia de estas vitaminas en el sistema inmunológico. Y habría que definir de repente qué cosa es el sistema inmunológico, que ellos sepan de qué trata este sistema, qué importancia cumple para el ser humano, ¿correcto? Para que pueda luego asociar. Y finalmente, no dices resumen, de repente tú quieres terminar tu exposición con conclusiones. Dices, profesor, lo último serían las conclusiones. Y listo, mira, en 1, 2, 3, 4, en 5 puntos, has elaborado tu agenda, ¿no? De tu exposición. ¿Me dejo entender? La cantidad de puntos a exponer, repito, dependerá de la temática, dependerá del tema, dependerá de la complejidad del tema. Hay temas que son muy amplios y que de repente una exposición, hacerlo todo en una sola exposición no basta. Y de repente en algunos casos tenemos que hacer hasta 2, en este caso, como se dice, versiones, ¿no? O 2 sesiones, ¿no? Profesor, como el tema es tan amplio, va a haber una primera parte hasta una segunda parte dentro de tu exposición. Entonces, eso depende, como te digo, de la complejidad del tema. ¿Ok? Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Estamos claros? Ya. Profesor, una pregunta. ¿El número 3, 4, 6, 11 y 14 es normal? Ok, eso viene a ser el número de la presentación, el número de la página, por así decirlo. Mira, si yo me voy aquí, dice el número 3. Recuerda que yo lo estoy editando. Aquí está como introducción, pero a mí va a ser lo que es definición de vitamina. Entonces, como estoy usando una plantilla, tú miras, pues, oye, este punto, no va a ser introducción, profesor. Aquí yo voy a poner la definición. Entonces, acá tú pones definición de vitamina, que no es otra cosa que el concepto, obviamente, ¿no? Entonces tú vas editando y dices, sí, tienes razón. Este es mi título, este es mi tema, digamos, ¿no? De repente aquí no vale la pena ponerle negrita porque ya de por sí es un color oscurito. Lo que sí puedo hacer es ponerle de repente una sombra para marcar el texto, lo cual está bien. Y tú miras, dices, ajá, entonces, ¿en qué diapositiva estoy? Acá está la numeración, ¿ya? Número 3. Entonces tú acá lo que haces es le colocas el número que corresponde. ¿Me dejo entender? Esto es el número de la diapositiva en la cual se supone voy a empezar a explicar. ¿Se entiende esa parte de la numeración? ¿A qué hace referencia? Sí, profesor. Ya, listo, genial. Entonces, ya una vez que tú armas la estructura, eso es un buen consejo también que te doy. Primero arma la estructura. O sea, armas de repente, cuando digo la estructura me refiero, armas los puntos que vas a exponer, colocas los temas, los títulos, subtítulos. Y una recomendación sería que dejes para el final, los efectos y las animaciones. O sea, primero arma el tema, arma la estructura. Ya, profe, ya está. Quedó la estructura. Ya tengo los puntos, ya hice mi síntesis, ya puse las imágenes. PowerPoint es complicado, es casi similar a Word. Y como ya tengo todo, me faltan ahora colocar el tema de, por ejemplo, lo que yo te decía, ¿no? El tema de los efectos. Entonces, al último, al final de todo, va a ser los efectos. Yo lo estoy aplicando y lo estoy haciendo de repente al mismo ritmo, como para que ustedes puedan ver dónde van configurando eso. Ya, pero eso ya lo dejo a tu criterio, ¿no? Básicamente es una recomendación nada más. Bien, voy a darle un efecto
Acá hay un efecto que se llama barrido, podría ser ese. Acá hay otro que se llama revelar. Me parece interesante, puede ser revelar. Si te gusta, lo aplicas. Hay otro que se llama cubrir, ¿no? Como que lo tapa, ¿no? Como que lo tapa. Podría ser ese, o de repente hay otro, que se llama flash, ¿no? Puede ser ese de ahí también. Yo voy a colocar revelar. Ahí está, como que es una tarjetita, sale uno, entra otro, sale uno, entra otro. Puedes combinar en lo que es la transición entre uno y dos efectos. Ya yo lo dejo a tu criterio. Hay otro, por ejemplo, transformar, ¿no? Puede ser, o me quedo mejor con revelar. Revelar es el que me parece interesante. Y aquí tú puedes cambiar incluso la orientación del efecto. ¿Quieres que se revele desde abajo? Ahí está, ese es uno. ¿Quieres que se revele desde arriba de repente? No, desde arriba, pues. O dices, no, 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 yo quiero que se desplace a la derecha. Perfecto, te quedas con eso entonces. Y ahora seleccionas el texto y le aplicas las animaciones. Estoy en el texto, recuerda, de agenda, y me voy acá y digo, quiero el efecto zoom. Ahí está. Pero quiero que aparezca después del anterior, lo cambias para no hacer clic. Y luego seleccionas este objeto que viene a ser pues el índice, por así decirlo. Y esto lo puedo poner flotar hacia arriba. Ahí está, flotar hacia arriba. Y acá tiene algunas opciones, si quieres que sea de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, ¿no? Básicamente esto siempre es de abajo hacia arriba, así que no hay problema, lo dejo de esa manera. Entonces, ya teniendo yo mi efecto, acá también me dice, ¿no? ¿Esto quieres que ocurra cuándo? Le digo, después del anterior. Entonces, si yo reproduzco, así es como se ha mostrado. ¿Listo? Entonces, aquí, profesor, quiero hablar acerca de la definición de vitaminas. Muy bien. Pero tú dirás, profesor, pero yo quiero, aparte, colocar un video. Entonces, ¿qué le digo? Clic derecho, duplicar diapositiva. Mira, estoy duplicando para tener el mismo formato. Este es 3, este es 4. Automáticamente cambia la numeración. No te tienes que preocupar por eso porque estás usando una plantilla. Ya, esto, por ejemplo, es una imagen. Yo voy a quitar esto. Digo, no, acá no quiero imágenes. En la diapositiva número 3 tampoco voy a colocar ningún texto. Lo elimino. Esto de acá tampoco. Lo quito. Aquí, por ejemplo, está lo que se llama el título. Puedes de repente tú acá incorporar el título según el modelo y te pide el año. Dices, ok, año 2023. Perfecto. Título, las vitaminas. Pones ahí, según la plantilla. Dices, las vitaminas y sus aportes al sistema inmunológico. Inmunológico. Ahí está. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? ¿Se entiende? Ahí. Entonces, simplemente, ¿qué estoy haciendo? Editando la plantilla, la cual estoy utilizando. De repente, profe, un poquito más a la izquierda. Ahí está. Quiero que quede exactamente ahí. Ahora, ¿qué haces? Lo que tú vas a hacer ahora es simplemente arrastrar de tal manera que esté ahí. Mira, ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Ya, ahí está. Lo he puesto al centro. Y esto que está aquí viene a ser justamente parte de la imagen de fondo. Esto ya es la imagen que se está proyectando dentro de la diapositiva, ¿no? Acuérdate que tenía una especie de efecto. Entonces yo acá quiero colocar un video, profesor. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero busque el video. Entonces me voy a YouTube. Ahí está. Y aquí yo voy a hablar acerca de las vitaminas. Pues acá pongo vitaminas y el sistema inmunológico. Ahí está. Entonces busco, pues, ¿no? Un videíto de repente que hable de las principales vitaminas que de repente necesita. Por ejemplo, este de acá, ¿no? Dice 15 alimentos para fortalecer tu sistema inmunológico. Más o menos tiene algo de 10 minutos. Podría ser. Ya esto lo dejo a tu criterio porque tú eres el expositor. Tú tienes que ver un video
que no sea muy extenso y que obviamente sea de repente puntual de 5 o 10 minutos para captar la atención de tu público, ¿no? Que no sea muy extenso tampoco. Entonces, vas buscando, pues, ¿no? Vas buscando cuál es el videito que de repente tú consideras. Acá hay uno, por ejemplo. Dice 5 vitaminas que lo curan todo, ¿no? Para bloquear virus, bacterias y regeneran el cuerpo. Podría ser, vamos a suponer que fuera esto. Entonces, ¿tú qué haces? Revisas el video, ¿no? Dado cuenta más que nunca de lo importante que es tener nuestro sistema inmune perfecto. activo. Digamos que es este profesor es. ¿Qué haces? Mira, mira. Te vas a la barra de dirección, acá está la URL, clic derecho y le dices copiar. Voy a copiar el link, voy a copiar el enlace. ¿Estamos? Copias el enlace. Ahora mira, estando de vuelta en tu diapositiva, te vas a la opción que dice insertar. Ficha insertar y aquí tienes una opción que dice multimedia, video. Y aquí te vas a la opción donde dice videos, no de archivos. Y acá hay una sugerencia. Nunca incorporen un video desde su propio disco duro o desde su propio pendrive. ¿Por qué? Porque en principio, cuando tú quieras exponer, vas a tener que llevarte la diapositiva y vas a tener que llevarte también, atención, el archivo. Y puede que eso sea un poco pesado. ¿Ya? Entonces, mi sugerencia, atención, es que utilices videos en línea. El tema aquí es que cuando vayas a exponer tienes que tener acceso a internet, si no el video tampoco se va a poder reproducir. ¿Hace que el archivo sea menos pesado? Sí, menos pesado. El único criterio o requisito es tener internet en el lugar donde vamos a hacer nuestra exposición. ¿Para qué? Para que él o los videos que hemos considerado necesarios, importantes reproducir, se puedan mostrar. Entonces hago clic ahí, videos en línea, aparece, mira, el siguiente, en este caso, cuadro. Me dice, espere un momento, se está cargando el cuadro de diálogo de video. Hay que tener un poquito de paciencia hasta que termine de cargar. Listo. A ver, vamos a esperar un poquito más mientras que va cargando. Ya está. Ahora me dice acá, escriba la dirección del video en línea. Entonces, ¿qué significa? Que la URL que yo copié, ahora digo clic derecho, pegar. Y simplemente le doy pegar. Y espero que el propio PowerPoint ubique, en este caso el video ya lo ubicó, ya lo encontró, y simplemente le digo insertar. Hago clic en el botón insertar. Y listo, eso es todo. Ya el video se tiene que incorporar dentro de mi diapositiva. ¿Estamos? Esperamos un momento y ahí está. Ahora, ¿qué haces? Simplemente lo arrastras, mira, y lo colocas a lo largo de esto, que es el tamaño de tu diapositiva. Si no vas a utilizar encabezado, de repente de la empresa, de la organización o de la institución a la cual estás mostrando, pues mejor porque tienes más espacio. Y acá hay una opción que se llama, dentro del video hay una opción que se dice formato del video. Haces clic aquí y acá tienes una especie de marco. Seleccionas el marco y aquí hay una opción que se llama colores. Entonces tú aquí vas a elegir un color, un tono. De repente le doy ese color, rojito. Entonces, repito, no es complicado el tema de incorporar videos. Es sumamente sencillo. Lo único que tenemos que tener en cuenta aquí es el tema de saber la URL. Para eso, yo te sugiero que antes de incorporar, en este caso, un videíto, tengas en claro cuál es la URL del video. Tú previamente tienes, obviamente, que buscar la dirección, porque si algo necesitas es la dirección del video para que se pueda cargar en pantalla. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí, no? Sí, profesor. Ya, listo, ok. Ahora, profesor, pero, o sea, si yo lanzo esto o lo reproduzco, va a aparecer el video ahí, ¿no es cierto? Sí, pero yo quiero que, así como usted ha puesto efectos, mira, mira, así como usted ha puesto efectos que aparece, ¿no? Bloque por bloque,
Yo también quiero que el espectador no vea mi video, sino que vea cómo aparece el video como un efecto. ¿Se puede? Sí se puede. ¿Cómo hago esto? Mira, atención. Seleccionas el videíto, te vas a la opción de animaciones y aquí no hagas clic acá en esto. No, 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 no. Te vas acá, donde dice agregar animación. Como es un video, repito, ya tiene efecto. Simplemente lo que hago es agrego una animación y le digo, en este caso, la animación zoom. Y mira, y ahí se ha agregado la animación zoom. Entonces, la animación zoom es este de aquí. Entonces, ¿qué hago? Mira, lo voy a arrastrar y lo voy a poner antes de que se reproduzca el video. Y le voy a decir después del anterior. ¿Estamos? Entonces, cuando se muestre, así es como se va a mostrar. Sale la diapositiva y de ahí saldrá el video. Y de ahí lo reproduzco al hacer clic. ¿Es lo ideal? Sí es lo ideal, a menos que tú quieras que inmediatamente se reproduzca. Yo no sugiero que hagan eso porque a veces cuando uno está explicando y presenta otra diapositiva, alguien puede levantar la mano o te puede hacer una pregunta. Y si tú ya lo configuraste para que esto se reproduzca automáticamente, el video va a correr, va a correr, va a correr y no va a parar hasta que termine. Entonces, lo mejor sería que se presente el video y tú digas alguna pregunta, de repente por ahí alguien levanta la mano, ¿no? Entonces, si tú ves que no hay preguntas, dices, muy bien, ahora vamos a visualizar el siguiente video y luego comentamos o luego me dan sus apreciaciones, ¿qué les parece? Ya, entonces, tú sigues con tu exposición, ¿ya? Entonces, no es recomendable que el video inicie automáticamente, ¿ya? Es una sugerencia. Ahora, si tú deseas, digas, no, pues yo creo que ni bien aparezca la diapositiva, el video empiece a correr, cliqueas esa opción. Si no, no lo cliqueas, lo dejas así, tal cual. Que se reproduzca con un clic. Cuando el usuario venga y haga clic, recién se reproducirá. Y listo, entonces ya tengo acá mi tema, tengo la agenda, los puntos que voy a tocar en la exposición, tengo un video introductorio para captar la atención del público y ya tengo acá la definición de vitamina, que en este caso viene a ser el número 4. Y en este caso, mira, estos textos que yo he puesto, 2003 y el título, de repente es algo repetitivo. Entonces, ¿qué haces? Simplemente lo copias. Dices control C, aquí eliminas estos objetos y le dices control V. ¿Para qué? Para que simplemente se vaya duplicando a lo largo de los demás textos. Y ahora acá tú tendrías que ya colocar el concepto, ¿sí? El concepto de lo que viene a ser la definición de qué cosa es una vitamina. Tú buscas en internet el texto y lo vas colocando. Y repito, le das también los efectos, ¿ok? Por ejemplo, aquí yo le voy a dar un efecto que es el efecto zoom. Quiero trabajar con este efecto, puede ser el efecto zoom, o podría de repente colocar el efecto barrido. También me parece interesante. ¿Dónde está? Vamos a buscarlo. Barrido, acá está. Pero este barrido quiero que sea hacia la derecha. Sí, puede ser ese efecto. Le digo después del anterior y aquí tendría que colocar el texto. Si no quieres colocar ninguna imagen y en la plantilla está, lo eliminas y aquí tú puedes incorporar una imagen haciendo clic en el icono para que esta se cargue aquí en pantalla. También podría ser. Ya eso lo dejo a tu criterio. ¿Ok? ¿Qué más? Las diapositivas tienen transiciones. De repente, profesor, voy a seguir con revelar. Perfecto, aplicas entonces revelar. Aquí también con revelar. Ok, también con revelar. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ¿cuál va a ser entonces la tarea para esta clase? Con lo que ya te expliqué, que es lo básico, que es lo que tú necesitas, yo quiero que tú completes esta diapositiva. Quiero que elabores esta PPT solamente con los puntos que te estoy indicando. Definas el concepto de vitamina, me digas cuáles son las principales vitaminas que debemos de consumir, cuáles son los alimentos ricos en vitamina y por ahí que hables un poquito acerca del sistema inmunológico. ¿Puedes usar imágenes? Sí, puedes usar imágenes. Ya lo dejo a tu criterio. Y cierras con las conclusiones. Eso lo haces en las siguientes diapositivas. Simplemente los vas tú editando. Acuérdate que es una plantilla y vas editando. Si tú consideras que hay un elemento que no va, simplemente lo seleccionas y le das suprimir y dices, no, ahí no va. Y ahí colocas el texto o la información que quieres colocar. ¿Estamos de acuerdo? Si tú consideras que de repente aquí, o profesora, mira, en este modelo habla de personas. Acá yo puedo colocar de repente una imagen que grafique a la vitamina de la cual estoy hablando. Claro que sí, lo puedes hacer.
no hay problema con ello, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Sí? Quiero preguntar, ¿esos efectos salen en todo tipo de versión de PowerPoint o Sí, específicamente en actual? los efectos salen en todas las versiones de PowerPoint. La calidad o el tipo de efecto sí depende de la versión. O sea, el efecto zoom, el efecto barrido son efectos estándar, pero dependiendo de cada versión, a veces incorporan nuevos efectos. Tú tendrías que ver dentro de la galería que te va a mostrar en tu programa, dependiendo de la versión que tengas, qué tipo de efectos disponibles hay. Con los efectos que tengas disponibles, lo trabajas, porque eso ya es un tema de versión. ¿Me dejo entender? ¿Alguna otra pregunta? Ya. Entonces, jóvenes, de esa manera tú vas a ir buscando información de los puntos que te he dicho y vas elaborando tu diapositiva, ¿ok? Entonces ya es cuestión de que tú simplemente busques. Por ejemplo, acá, ¿no? Hay una definición de vitamina. Dice nutrientes que el cuerpo necesita en pequeñas cantidades, etcétera, etcétera. Digo, ok, si yo veo que este texto me interesa, o este texto es el que yo quiero, simplemente tú lo que vas a hacer es seleccionarlo y lo vas a copiar. Entonces tú sombreas, dices clic derecho, copiar, digamos que ese es el texto. Aquí, ¿qué haces? Borras todo esto, mira, y le dices inicio, pegar, conservar solo texto. Y ya está, lo puedes justificar y si deseas, puedes aumentar también el tamaño de el texto. En cuanto al color, va a depender de qué tonalidad quieras utilizar. Si tú consideras que con un gris es mejor, pues lo puedes hacer. Puedes incluso cambiar hasta la fuente. De repente trabajar con Trebuchet, porque es un poquito más negrito el tema de la fuente, y vas modificando el tamaño, digamos a 22 píxeles. Listo, ya está. Ahora, ¿qué haces? Le aplicas en animaciones el efecto que le quieres dar. Quiero, en este caso, que sea flotar hacia arriba. Pues, ahí está, este es mi efecto. Y le digo después del anterior. Cuando tú reproduzcas, así es como se va a mostrar. Ahora, aquí, por ejemplo, me pide una imagen, ¿no? Si tú haces clic ahí, por ejemplo, te va a pedir la imagen que supuestamente tú has descargado. Lo puedes, en este caso, hacer de esa manera, o si deseas también, puedes eliminarlo, mira, lo puedes borrar, y simplemente copias la imagen de internet. Digamos, digo atrás, y digo aquí, yo quiero imágenes sobre vitamina. Entonces, ajá, ahí está. Por ejemplo, acá hay una imagen donde están los principales alimentos, ¿no? Parece interesante. Entonces tú simplemente buscas cuál es la imagen que más o menos consideras tú que es interesante y que haces copiar imagen. Y simplemente lo pegas. Mira, inicio, pegar. Y pegas la imagen. Ahora, profesor, pero es una imagen cuadrada. Sí, es una imagen cuadrada. Esto se puede poner otro efecto. Sí, te vas a la opción de formato de imagen. Opción. Ya con esto voy terminando. Y aquí tienes para darle efectos de repente, no sé, con bordes o tipo espejo, como si fuera un relieve. Este me parece genial. O de repente puede ser así, tipo un círculo. Mira, ¿qué te parece esto? Es como un óvalo. Podría ser. O de repente quieres darle así, con bordes de la otra manera. A ver, ¿qué pasaría este de acá? ¿Qué pasaría si le pongo este de acá? Entonces, tú más o menos vas viendo, ¿no? La distribución de la imagen, lo puedes escalar, claro que sí, para de repente colocarlo en este extremo. Ya lo dejo a tu criterio. Ahí, profesor, creo que ahí queda. Y de repente este texto, que no se acerque mucho, un poquito, y aquí hay dos puntos. Tengo que cuidar también eso. Ya, ahí está. El título lo podemos elevar un poquito con la tecla Shift y clic, subo un poquito para que este objeto se ubique un poquito más arriba. Ahí, profesor, ya está. Y ahora, ¿qué hago? Aumento el alto.
Aumento esto un poquito y ahí queda. Y esta imagen le voy a dar una animación. Quiero que sea como una rueda. Ahí está, mira, el efecto rueda. ¿Sí? Aquí, animaciones rueda. Y le digo después del anterior. Entonces, cuando se proyecte, esto quedaría así. Definición de vitaminas y aparece como una rueda la vitamina. Y listo. Entonces, ya esto es, como te digo, creatividad. Un poquito de creatividad para de repente poner las imágenes, para poner los elementos. ¿Ok? Y así sucesivamente vas a armar tu diapositiva, repito, considerando estos puntos que te estoy pidiendo. ¿Ya? El punto 2, punto 3, punto 4 y conclusiones. Nada más. Lo que quiero es ver que apliques efectos. Quiero que apliques efectos, quiero que organices los elementos. De repente, profesor, principales vitaminas a consumir. Acá dice principales vitaminas a consumir. Acá, pues, aquí lo editas. Ah, ok, acá, ¿qué haces? Simplemente pones el texto. Principales vitaminas a consumir. Ahí está. Tú pones ahí tu texto. Como es una plantilla, simplemente lo estoy editando. Colocas en negrita y por allí, no sé, podrías de repente cambiar el color del texto. Ya lo dejo a tu criterio. O de repente con blanco, no sé. Si es con blanco, tendría que estar un poquito más acá. Para que se pueda notar. Ahí está. Y lo colocas más o menos por este lado. Le puedes aplicar sombras también. Y listo. Ya tienes ahí tu cuadro de texto. Vamos a ver hasta dónde lo podemos agrandar. Ajá. No mucho porque me doy cuenta de que si no se pierde. Entonces, ahí está bien. Alineado a la izquierda. Ahí está. Perfecto. Ya está. Igual, ¿qué haces? Le aplicas un efecto. Profesor, efecto zoom. Listo, zoom. Y le digo después del anterior. La transición, profesor, no me voy a complicar. El mismo, revelar. Perfecto. Ya está. Entonces, así más o menos quedaría tu diapositiva. Dices, ya estoy, profesor, en el punto número 2. ¿Qué haces ahora? Buscas información de cuáles serían las principales vitaminas a consumir. Y aquí colocas el texto de lo que vas a buscar. Puedes incorporar pequeñas imágenes. Ya la cantidad de diapositivas lo dejo a tu criterio. La idea es que combines entre texto e imágenes. Ya, dependiendo de repente de la información que tú quieras colocar. Profesor, ¿una definición se puede hacer hasta en 2 diapositivas? Sí, también si es que hay bastante información, puedo ir copiando pequeños fragmentos y lo voy colocando de esa forma, ¿no? Por ejemplo, esto de aquí, yo lo podría, mira, ya con esto termino, lo podría poner de repente con viñetas. Profesor, yo quiero una viñeta, he visto una viñeta que es como una manita. Ah, sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas de la viñeta de la manita? Sí, profesor. De aquí, por ejemplo. Como que está escribiendo, ¿no? Y esa viñeta le voy a dar un color. Perfecto. Ahí está la manita. Entonces dice, ¿no? Nutriente que el cuerpo necesita, ya. Sano, punto. Ya. Aquí puedo darle un enter. Como que aparece otra manita, ¿no? Esto quiero que sea otra viñeta. El cuerpo elabora algunas vitaminas. Ahí está, para hacer énfasis. ¿Qué más? El exceso de vitaminas. Ya, esto que sea otra viñeta. Entre los ejemplos de vitaminas tenemos otra viñeta. Ahora, pero profesor, al poner eso ya mi texto aumentó. Lo bajas un poquito. Vas mirando, 21 puntos o 20. 20 puntos. 20.5 puede ser, o 20.4, o 20.3, o 20.2. ¿Ya? O de repente 20.1. Ya, ahí está. Entonces, mira, en vez de colocar un texto plano, ¿qué hemos hecho? Colocar viñetas, 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 viñetas. Y también puede ser interesante. Ahora, ¿qué haces? Guarda la diapositiva, menú archivo, guardar como examinar. Y no te olvides, por favor, de definir la ruta donde quieres guardar el archivo. En este caso, ubico la ruta, digo, ajá, yo tengo mi carpeta, profesor, porque yo soy una persona ordenada. Perfecto. Buscas, ¿dónde está? Aquí, listo, Fimate. Semana 18, listo. ¿Cómo se va a llamar esto? Mi laboratorio, ya tú obviamente lo colocas, ¿de acuerdo?
a lo que nosotros siempre pedimos en el formato de las tareas, ¿no? Ya está, y le das guardar. Entonces, se guarda con esa extensión, ¿no? De presentación de PowerPoint. También, una vez que tú terminas, lo puedes guardar como PDF, pero eso es ya cuando terminas todo, ¿ok? Bien, jóvenes, actividad asincrónica, elabore la presentación en PowerPoint o elaborada y desarrollada en clase, ver videograbación de clase, una vez terminado, enviar la presentación de PowerPoint por la actividad de aprendizaje configurada o por mail interno. No se olviden de colocar siempre el nombre de la semana a qué tarea corresponde. Semana 18, seguido de su código de sección, seguido de sus apellidos y nombres. En el nombre del archivo, ya saben, colóquenle la extensión, es una PPTX, con el código de la sección, seguido de sus apellidos y nombres. La fecha límite de entrega es hasta el día domingo 26 de marzo, en este caso hasta las 23:59 horas. Resumen. Conociendo la herramienta de Microsoft PowerPoint, nos va a permitir desarrollar trabajos tanto personales como académicos. Metacognición. A ver, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? Hemos aprendido a usar el PowerPoint de cómo crear las imágenes, todo eso. Se mueve esto, o sea, al momento de presentar las PowerPoint, cómo se puede presentarlas, ¿no? Los efectos, las animaciones. Ok, listo, gracias. Bien, dentro de lo que hemos visto, sí, pues les he enseñado cómo crear una diapositiva usando plantillas. Recuerda que en PowerPoint existe toda una variedad de plantillas, por un lado. Por otro lado, también hemos visto los efectos de transición, que también se pueden configurar. Y también les he enseñado cómo aplicar animaciones a los objetos. El resto es simplemente ya colocar la información, definir la estructura y aplicar las configuraciones de efecto. Puedes incorporar imágenes, puedes incorporar textos dentro de tu presentación. La idea es que quede lo más profesional posible esa PPT. ¿Qué dificultades hemos tenido? Pues en realidad no considero que sea muy difícil el tema de PowerPoint, simplemente hay que revisar las opciones de configuración que tienen. ¿Y para qué nos sirve lo aprendido? Pues en realidad aprender PowerPoint te va a ser de mucha utilidad para cualquier curso, para cualquier materia, incluso para de repente una sustentación de trabajo, ¿no? O de repente incluso hasta para un proyecto de titulación. Te van a pedir que armes tu diapositiva, tu presentación. Entonces hay que ser muy cuidadosos cuando uno elabora ese tipo de diapositivas, ¿no? De presentaciones en PowerPoint. Bien, ¿consultas? ¿Ninguna? Bien. Ok, jóvenes, si no hay consultas, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima. Nos vemos. Que tengan un buen inicio de semana. Chau, chau.